La Organización de Meteorología Mundial, que es parte de la ONU, asegura que se espera un aumento de temperaturas globales con más récords de calor, una ola de calor que ya está afectando en diferentes regiones del mundo, pero que a nivel global, el mes de junio, el mes pasado, se rompió el récord de la temperatura más alta jamás registrada en la historia. Es más, los científicos aseguran que en los últimos 125,000 años no llegamos a esa temperatura promedio a nivel planeta. La organización dice que las condiciones son óptimas en el Pacífico tropical para dictaminar un marcado episodio del fenómeno del Niño, como ya les hemos comentado, y que esto estará poniendo en riesgo a mucha gente. Como les digo, ya en algunos países se considera este tipo de olas como un desastre natural debido a los efectos que tiene, que son muchas veces más peligrosos que otros fenómenos. De hecho, ya se considera también como el fenómeno ambiental más peligroso, las olas de calor, por lo que generan en población, sobre todo mayor o muy pequeños. También que cualquier situación de descuido te genera un incendio que se vuelve incontrolable o muy difícil de controlar, los famosos incendios de sexta generación. Pero bueno, dice, es de suma importancia que se considere ir generando una cultura informativa y preventiva a nivel global respecto a las alertas y las acciones tempranas que se deben de tomar por parte de la población. Después de 3 años de enfriamiento con el fenómeno de la Niña, que por cierto como quiera se rompieron récords en diferentes partes del mundo, la OMM anuncia que ahora el Niño está en marcha y que tiene 90% de probabilidades de continuar hasta el final del año con una intensidad de moderada a superior. Una de las preocupaciones de este organismo internacional es que ya se están alcanzando récords de temperaturas y con una fase de Niño mayormente establecida, la que pronostica que será un año más caluroso que el año pasado y que otros años. Dice la OMM que es la señal para que los gobiernos de todo el mundo movilicen sus preparativos, según dice Petteri Talas, secretario general de la OMM, en un comunicado. Dice, es importante considerar que con la fase del Niño los vientos que soplan hacia el oeste a lo largo del Ecuador se vuelven más lentos y el agua cálida se empuja hacia el este, creando temperaturas más cálidas en la superficie del océano. Este patrón climático del Niño ocurre en promedio cada 2 a 7 años y puede durar de 9 a 12 meses de acuerdo a la OMM, aunque aseguren que pudiera extenderse un poquito para el 2024. Eso ya lo veremos más adelante. Por lo general también este fenómeno se asocia a un aumento de precipitaciones en partes del sur de América del Sur, hacia la parte digamos más sur de Chile y Argentina, y que llega a causar también lluvias muy fuertes en Estados Unidos, por ejemplo. En algunos puntos genera sequía, en otros puntos genera exceso de lluvias y dicen, por ejemplo, en el Cuerno de África, en Asia Central, en otros años ha causado severas sequías, por ejemplo, en Australia, en Indonesia, en Centroamérica, en partes del sur de Asia e incluso en el norte del sur de América. Pero que, bueno, yendo a otro tema, a otro asunto también importante, que es el metaneomovirus, un virus emergente que aseguran tiene síntomas muy similares al COVID-19. Durante los meses cálidos, los síntomas más comunes que se han estado presentando incluyen congestión nasal, tos, fiebre, dificultad para respirar en muchas personas. En Estados Unidos aseguran que el virus respiratorio ha surgido y ha generado este problema a un número significativo de personas, también conocido como el HMPV. Este genera una serie de quejas, sobre todo los infectados que han reportado la congestión nasal, tos, fiebre, dificultad para respirar y todo este tema. De acuerdo al Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, el CDC, asegura que los casos están siendo en un 36% más alto de lo esperado para esta temporada. La razón del aumento, creen, es el incremento de pruebas realizadas en el mismo tipo de pruebas. O sea, vamos, que se dieron cuenta del incremento por las pruebas realizadas, pero ¿por qué está subiendo los casos? De momento se está investigando, aunque hay varias teorías. Es importante, dice, destacar que este virus es raro que consiga o genere casos de hospitalización o terapias de oxígeno, pero sí puede llegar a pasar. O sea, hay casos que sí se llegan a agravar. Sobre todo, aseguran, afecta a adultos muy grandes, muy mayores, o también a niños pequeñitos.
son los que más corren riesgo, ¿no? Estas dos partes de los ciudadanos, los mayores, los más pequeños, y dice, aunque pertenece a la familia de virus sincitial respiratorio, este nuevo virus ha mostrado una propagación rápida a través de las gotas respiratorias, lo cual lo convierte en un problema que no se debe subestimar, que no se debe confiar a la gente. Las autoridades sanitarias recomiendan a las personas que experimentan los síntomas similares, evidentemente, pues quedarse en casa para no seguir contagiando y seguir las pautas típicas de distanciamiento social, la mascarilla y todo esto. Dice, es fundamental tomar precauciones para evitar el contagio, ya que este virus se propaga fácilmente cuando hay un contacto cercano con otros individuos. Y hablando de esto, pues en China se registró un repunte. Acaban de publicar los números de fallecimientos por tema de COVID. Esto pues llama la atención porque aumentó en junio el número de personas que perdieron la vida a 239, es lo que cuenta el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades chino. Pues estaremos atentos a eso si hay algún reporte más. El mes de mayo, por ejemplo, fueron 164, el mes de junio fueron 239, por eso obviamente pues está llamando la atención este tema, ¿no? Así que si hay algún cambio o algo, pues lo estaremos comentando. Otra vez volvemos al problema en el mar meridional chino, y es que China aumentó otra vez la tensión. Dos buques que estaban realizando maniobras bastante peligrosas cerca de embarcaciones filipinas en zona que no deberían de estar, se supone, haciendo este tipo de movimientos. Las denuncias de Filipinas han advertido de esta situación y China justifica sus acciones al decir que las naves filipinas estaban en aguas que son de ellos. Y es que volvemos a repetir, no son reconocidas a nivel internacional de que sean zonas chinas. Para lo que es China, el estar en esta zona, ¿no? Es zona china. ¿Por qué? Porque hay algunas islitas por aquí que ellos han ido poniéndole más tierra y han ido pues obteniendo, digamos, a la fuerza, invadiendo básicamente. Entonces, pues por lo mismo, quiere decir que su zona su propiedad, digamos, aumenta y se acerca más a Filipinas. Entonces Filipinas anda por aquí, que han sido siempre sus aguas, pues donde ellos pertenecen, las que ellos pueden utilizar, y bueno, China dice que no, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues se les ponen de frente, básicamente, ¿no? Ya hemos visto esto. Dice, los guardacostas filipinas denuncian lo siguiente: hubo una serie de maniobras peligrosas de barcos chinos alrededor de las islas disputadas entre Manila y Beijing durante una misión de reabastecimiento del islote ocupado por Filipinas, que China reclama como propio. En este islote, los buques de la guardacostas de China persiguieron a nuestra patrullera y maniobraron peligrosamente a unos 91 metros de nuestra posición, según reportan las agencias internacionales de noticias. Los guardacostas filipinas Armand Balillo. China, pues ya les dije cómo lo justifica. Filipinas, pues dice, pues son nuestras zonas, ahí hemos estado. Vamos que el tema no parece solucionarse. Cruzaron así, se cruzaron de frente, según reporta, dice, hubo una serie de maniobras peligrosas, cruzando incluso por la proa de los barcos, de los guardacostas de Filipinas, y a esas distancias dice es muy peligroso porque puede llevar una colisión, habría dicho el portavoz de las guardacostas del oeste o de la zona oeste de Filipinas, según se ha reportado. El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., ha advertido en varias ocasiones desde su llegada al poder de que no va a renunciar a las aspiraciones filipinas de demostrar que esas son zonas o territorios de ellos, y pues los chinos están haciendo lo mismo, así que pues ahí está el tema, ¿no? Sigue complicado.